que tenemos en enlace el comentario. Ojalá es que el audio y video esté en buenas condiciones. Si no, utilizamos también la vía telefónica como alternativa para conversar con el politólogo y amigo de BIS, don Boris Mauricio. Boris, bienvenido en estos días, en estas horas difíciles para el país y todos los peruanos. ¿Cuál es el comentario a esta hora del día? Buenos días y buenas tardes ya en realidad, Sí. Néstor, y a toda la audiencia. Vamos, todos nosotros acá y a la expectativa de los países de América Latina, tanto los que están ideológicamente orientados con el gobierno del Perú y también los que no comparten ideológicamente las propuestas del presidente que ha sido sancionado por el Congreso al levantarle la inmunidad. Yo creo que América Latina está en una posición expectante de lo que pasa en el Perú, porque todos quieren una gobernabilidad y todos quieren una estabilidad y el crecimiento de todos los pueblos de América Latina. El Perú es un caso atípico desde hace 4 años porque estamos en una sucesión presidencial en un escenario de mucha efervescencia social, de mucha corrupción y muchas relaciones tensas entre la sociedad civil y los poderes, tanto ejecutivo como el poder legislativo. Yo creo que ahora la mirada va a estar concentrada en lo que decide el Congreso, porque el Congreso, como la representación auténtica del pueblo, es la que va a decidir cómo salir de esta crisis generalizada donde la población, haciendo uso de su legítimo derecho, está manifestándose a lo largo y ancho del país, con actos que también han sido ya cuestionados, que no son la protesta legítima, como el vandalismo y el saqueo, que eso definitivamente no tiene que dejarse de lado como una práctica o como una costumbre que se da en todas las movilizaciones, porque esos no son actos democráticos. En ningún lugar la rapiña, el saqueo, ¿no? el ejercer la violencia contra la propiedad privada o pública no se considera una protesta. Las protestas tienen que ser protestas pacíficas en la democracia y exigir sus derechos ciudadanos. El adelanto de elecciones es un hecho que definitivamente requiere un compromiso de los actores políticos, en especial de los partidos políticos. Por un lado, los partidos políticos que están ya formalmente aptos para competir en un proceso electoral y de los partidos políticos que van a lograr o están a puertas de lograr su inscripción. Y por otro lado, los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, donde en mayor medida se requiere que se pongan de acuerdo para reducir algunos requisitos y que las elecciones se den en el año 2023. Yo creo que ese es el escenario ahorita, ¿no? Y ya algunas instituciones están reclamando de la sociedad civil, como las universidades, la iglesia, están reclamando pues que se haga ese esfuerzo e incluso, ¿no? Ya están poniendo a conocimiento del Congreso y de la opinión pública, los organismos electorales, la disposición de poder acelerar el proceso con ciertas limitaciones. Correcto, una lectura integral de la situación, de manera que lo que está ocurriendo en el Congreso y que estamos seguimiento en el interno, Boris, para el análisis, es que no se ponen de acuerdo. La última entrevista que hemos, la última participación destacada que hemos emitido en la programación especial que estamos teniendo,
la congresista Pablo pedía un cuarto de intermedio porque hacía la reflexión: no nos vamos a poner de acuerdo porque las posiciones están ya definidas, entonces hay que buscar un cuarto de intermedio para que ese diálogo no termine en desacuerdos y no en acuerdos. ¿Cuál es la lectura que está ocurriendo en el interior y cuál debería ser la decisión patriótica de los congresistas, Boris? Que ambas partes, tanto los que están a favor de que solamente haya adelanto de elecciones sin tocar el tema del referéndum para una nueva constitución, y el otro bloque que está a favor del recorte de mandato, pero incluyendo la reforma, la iniciativa de incluir en ese proceso electoral la consulta al pueblo mediante un referéndum para que haya una nueva constitución. Yo creo que tenemos ahí dos posiciones bien marcadas dentro del escenario parlamentario. Y estas dos posiciones tienen que sentarse y pensar en el Perú y llegar a un acuerdo. Tienen que flexibilizar sus posiciones radicales, porque si no es así, la única solución aplicando el principio de mayoría en nuestras democracias será que se ponga a debate las dos posiciones y la posición que gane, esa se hará. O sea, esa es la salida de la democracia con respecto a cuando no hay acuerdos entre dos posiciones contrarias. Se somete a voto y el que alcanza mayoría, eso queda. Y eso se tiene que respetar. Entonces, eso es parte de la cultura democrática de entrarse en los procedimientos democráticos y en las reglas de la democracia. Es muy complejo, es muy difícil, requiere de mucha, digamos, poner en tela, poner en la mesa, ¿no?, los intereses ideológicos, ¿no?, y pensar más por el bienestar de la mayoría de los peruanos. Yo creo que ambos deben pensar en ese sentido, ¿no? Poner el interés general, el interés de la nación, el desarrollo del pueblo en sus actividades cotidianas a las aspiraciones ideológicas o de partido. Hay que diferenciar que lo que debe primar son los intereses de las grandes mayorías. Correcto. ¿No? Correcto. En el sentido de salir de esta. Correcto, ese es un camino. El otro escenario, Boris, para el comentario, es el escenario del Ejecutivo, el gobierno transitorio, como lo ha señalado Dina Boluarte. Hoy se ha señalado también que va a dar a conocer al nuevo presidente del Consejo de Ministros y algunos ministros que van a ser removidos. La disyuntiva es un gabinete de técnicos, que era la característica que había señalado la misma presidenta Boluarte. O se requieren más políticos, considerando el escenario de descontento plenamente justificado y legítimo, ¿no?, de la protesta de la población, en la que han ingresado pues las posiciones extremistas tanto de derecha como de izquierda, principalmente de izquierda, identificados y infiltrados. ¿Qué tanto el gabinete que se viene, el futuro gabinete, puede solucionar y qué características debería tener, conjugar manejo técnico y manejo político? Puede ser una opción. ¿Cuál es la opinión del politólogo en este escenario en el que estamos en este momento de descontento y de protesta popular? Boris. La esencia de los gabinetes en los sistemas presidencialistas o parlamentarios es que sean el personal político más calificado en esos temas, en los diferentes sectores.
¿sí? O sea, eso es como un marco referencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede poner a un ministro que no tiene experiencia en el sector y que no conoce el sector y que tenga formación ejecutiva, ¿no? De administración, de gestión pública, y ese es un aspecto sustancial para todas las administraciones, ¿no? Tiene que tener los méritos. eh, eh. Acá se ha cumplido, digamos, en un 70%. ¿No? Ahora, el otro elemento en la conformación de los gabinetes es que los gabinetes ministeriales, aparte de tomar decisiones, ser ejecutivos, administrar la cosa pública, tener estudios sobre gestión pública, sobre administración pública, tienen que tener estudios sobre gobierno y tienen que tener estudios sobre liderazgo, tienen que tener estudios de ser líderes, y eso es lo que se necesita. Esa es la otra parte que me parece un poco ha fallado el Ejecutivo de la presidenta Boluarte al poner algunos ministros que también tienen que ser líderes para poder convencer, porque una característica de los líderes políticos es que son persuasivos, ¿no? Son orientadores, tienen esa capacidad para poder leer los problemas y dar alternativas de solución a una colectividad. Entonces, si no tenemos ese en mente, vamos a tener flaquezas porque pueden ejecutar, pero no pueden generar eh, esa persuasión, esa motivación, esa orientación clara hacia dónde debe ir un gobierno de transición o un gobierno de acuerdo a las coyunturas que tenemos nosotros como país para que se dé cuenta cómo dar los primeros pasos. Porque reconozcamos lo que se conoce en temas de líder y liderazgo, es que los grandes líderes siempre saben dar el paso adecuado y saben dar el discurso adecuado en las coyunturas de mayor exigencia, de mayor presión y de mayor crisis. Entonces se necesita esa característica, ¿no? Y obviamente ejerciendo el poder político, ¿no? Liderando el poder político que se tiene, ya sea como premier o ya sea como ministro, logren tener un posicionamiento de liderazgo político en la gestión, en el gobierno ejecutivo. Eso es siempre necesario y la opinión pública no debe perder de vista para ver las cualidades no solamente ejecutivas, no solamente meritocráticas, sino también las cualidades de líder y de liderazgo que deben tener las personas que ocupan su cargo. Correcto, vamos a estar atentos. Gracias, Boris, por esta oportunidad. Vamos a estar atentos. Es posible que a lo mejor volvamos a hacer un nuevo enlace, conociendo ya las decisiones que se tomen en el Congreso de la República. Estamos haciendo una edición especial, así que es posible que volvamos a conversar en el transcurso de las próximas horas. Un abrazo, Boris. Estamos en comunicación. Muchas gracias y esperemos que haya salidas sensatas en el tema correcto. de la crisis. Diálogo, diálogo y diálogo, creo que esa es la palabra. Un abrazo.